Gloria a Jesús. Y en este día, pues, que va a traer el mensaje es el hermano Pedro. Vamos a prestar atención dándole gracias al Señor por todas las cosas que ha hecho en nosotros. Vamos a dar un aplauso al Señor con nosotros, el hermano Pedro González. Dios le bendiga, hermano. Se pueden poner de pie si son tan amables. Gloria a Jesús. Este mensaje no es nuevo porque ya se ha predicado. Creo que la pastora lo predicó hace un año, más o menos. Pero Dios le agrada la repetición. Así aprendemos más. El tema del mensaje de este día es vivir en el Espíritu. Gloria. Agradar a Dios a través de su Santo Espíritu. Y tomamos la palabra de Romanos 8, del 1 en adelante. Cuando todo lo tengan, procedemos a leerlo. En nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Y la palabra lee de la siguiente manera. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejante de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esta es palabra de Dios. ¿Se pueden sentar? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Caminar, andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, sino los del Espíritu. Ser guiado por el Espíritu, llevado por el Espíritu, movido por el Espíritu, dejándote llevar por el Espíritu. Que sea quien guíes tu vida en todo tiempo, en todo momento, en las adversidades, en las pruebas, en las enfermedades, en las circunstancias económicas y cualquiera que sea el estado que te encuentre, que no te olvides de seguir tu protocolo, que es la palabra. Vivir en el Espíritu y no en la carne. Más adelante vamos a la misma palabra, vamos a encontrar las versiones donde se habla cuáles son los frutos del Espíritu y cuáles son los frutos de la carne. Cuál beneficio y cuál beneficioso es vivir en el Espíritu y no darle lugar a la carne que tome control de nuestra vida. Y como le digo, esto es, vamos a poner un ejemplo de mi persona o de alguien de la nave que ya tenga conocimiento de la palabra, que se haya entregado al Señor Jesucristo. Se va a dar cuenta de la diferencia que hay cuando no era cristiano y ahora que lo es. Porque a través del arrepentimiento y aceptar al Señor en su corazón, automáticamente tú recibes un poder que tú antes no poseías. Antes de conocer al Señor tú pecabas, yo también. No había aflicción, ni había arrepentión, era lo mismo. Lo hacíamos y aparentemente creíamos que estábamos en lo correcto. ¿Por qué? Porque en alguna instancia, en algún lugar donde nos criaron, nos enseñaron que si tú matabas o robabas, tú eras malo. Pero si tú no matabas ni robabas, tú eras bueno. Y ese concepto se ha regado y ha crecido. La mayoría de la humanidad crece con ese concepto. Qué bueno. Y muchos de ellos, yo le he predicado a las personas en el trabajo y le he hablado de la palabra. Y me dicen, yo no tengo que arrepentirme, yo no soy malo. O yo no soy mala, yo no he robado, yo no he matado. Tengo un solo hombre, no me he metido con nadie más. O una sola mujer, no necesito arrepentirme. Lamentablemente la palabra dice que sí tiene que arrepentirte, porque bueno no hay ninguno, solamente Jesucristo. Gloria a Dios. Y sin el arrepentimiento, sin una renovación de la vida, una entrega a Jesucristo en tu corazón y venga el Espíritu y vive en ti, tú no puedes dominar la carne. Es aún así, teniendo el Espíritu se hace difícil. Imagínate sola o solo, sin Cristo en tu corazón. ¿Cómo será la vida? Usted lo sabe, usted vivía antes. No era cristiano, estaba en ese mundo. Allá se vayan en el trabajo, ya lo vienen en la tarde, especialmente el día que se corre, cada 2 semanas que se corre, comienzan los compañeros a vocear.
Hoy se bebe. ¿Por qué? Porque cobraron. Eso es un producto de la carne. Y se le sube el ego. ¿Con cuánta tuve? ¿Con cuánto tienes? ¿Cuándo ya? ¿Cuándo salió? ¿Cuánto gastaste? Más que vive en el Espíritu dice, ay, que se acabe esto, ven a orar. Ay, que se acabe el trabajo para irme a buscarle a Dios, leer la Biblia, estar presente y la mente pensando en los beneficios que da cuando tú le sigues a Cristo. Y para dónde va tu vida si te va de este mundo. Y da tristeza saber que los que están en ese ambiente, lamentablemente, si no se arrepienten antes, se pierden. Pero ellos no lo entienden así. Para ellos, hay que gozarse aquí antes de morirse, porque después de la muerte no hay gozo. Y la palabra dice que después que tú mueres, que comienza la vida, no antes. Y dice Eclesiastés que es mejor morir que nacer. Cosa difícil para un ser humano que le diga que es mejor que te muera que nacer. Al contrario, cuando una persona nace, hay alegría, y cuando se muere, hay lloro. En nuestra cultura, en otra cultura no es así. El día que el niño nace se grita, y se hace velorio, y se hace penal, muchísimas cosas se hacen, y el día que muere hacen fiesta, porque dicen que ya terminó su destino terrenal. Pero cuando nace vas a comenzar a explorar el mundo, y no sabes dónde y cuándo y ni dónde vas a morir y cómo. Y eso le duele al familiar de esa criatura que nace. Gloria a Jesús. El 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. Si no lo puedes buscar, Gálatas 5, 16 al 25, gloria a Dios. Ahí vamos a encontrar cuál es la diferencia de la carnalidad y de la espiritualidad. Y creo que hoy debemos aprender que es mejor tratar de buscar la vida espiritual, mantenernos en lo que la Biblia nos enseña a nosotros, que va a ser un poquito forzoso, porque tienes que poner de tu parte un poquito más allá de los acostumbrados si quieres ganar la batalla. Hay un enemigo que no duerme, que está pendiente a todo el movimiento que tú de ellos des, pero también hay un Espíritu Santo, hay un Jesús intercediendo con nosotros también para ayudarnos a llevar esta vida de la manera que el Señor quiere que la llevemos, porque al final seremos bendecidos y seremos beneficiosos y tendremos una vida eterna. Mas el que se ocupa de la carne es la palabra que es muerte, y no me estoy refiriendo a la muerte física, porque muchas veces se confunde la gente con eso. Usted como quiera tiene que morir, porque ya nació, a menos que no sea redimido por el Señor que venga a recogerte. Lamentablemente la noticia no es buena, hay que morir, y para ser redimido tiene que morir. Aún en vida, cuando te entregas a Jesucristo, tienes que morir, viejo hombre, para que el nuevo comience a vivir en ti a través del Espíritu. Si no lo deja morir, no puede vivir entonces el otro. Tiene que morir, viejo hombre. Tengamos una lucha interna en nosotros. Por ahí habla Pablo de esa situación, está en Romanos 7, versículo... ¿Qué yo la voy? Creo que 7:20 por ahí. Dice el 7, 16, 20 también de Romanos, pero vamos a matar. Nosotros tengamos una herencia pecaminosa en nosotros, que mora con nosotros. Gálatas 5, 16, 25. 5, 25. No, 16. 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Ahí viene, después sigamos. ¿Vieron la diferencia? Tengamos una lucha interna. Nuestro espíritu quiere hacer la cosa mala, otra alma. Que la carne se quiere satisfacer siempre, nunca se llena, nunca se sacia. Entonces el Espíritu quiere lo bueno en nosotros. La carne quiere lo malo. Quiere las diversiones, quiere los bailes, quiere la fiesta, la fumadera, todo lo que no sea bueno para la carne.
el exceso también de los alimentos. La Biblia también habla de eso. Cuando te guía el Espíritu, tú tienes control también de eso. Porque ahí habla. Glotones, comelones, bebedores. Ninguna de esas cosas a Dios le agrada. No es malo comer. Beber sí, pero no alcohol. Cuidado con eso. Dios deja el agua y los jugos. Te puede alimentar de otra manera que no tiene que ser así. Ellos piensan que haciendo eso se gozan. Nosotros pensamos que cuando estamos aquí adorando a Dios, nos estamos gozando. Ellos piensan que nosotros somos aburridos. Yo le digo a ellos que no, nosotros no somos aburridos. Al contrario, nos gozamos en su presencia y este gozo se queda. No se va como se va el que va a una fiesta y al otro día el gozo se le fue. Tiene que esperar otra semana porque ya no tiene dinero para irse para otra fiesta, entonces voy a gozarse. Nosotros no, sigamos gozosos, vamos pasando el servicio. Porque nuestro gozo no depende de venir a la iglesia, depende de tu arrepentimiento y te entregas a Cristo. Si lo hiciste de corazón, el gozo está en ti. Vive contigo, anda contigo y duerme contigo y despierta contigo. Un gozo eterno. Ahí mismo dice, porque el gozo que yo doy no es como el mundo lo da. El gozo que el Señor da de verdad, de verdadero. Pero es un gozo eterno, profundo. Pero para eso se necesita convertirse a Cristo. Usted no puede dominar la ley, no puede vivir sin la gracia. Y se dan esos casos, hay muchas personas actualmente, quizás hasta alrededor nuestro, quizás hasta cercanos a nosotros, quizás hasta cristianos, se convirtieron, vienen a la iglesia, pero han tenido un encuentro profundo con el Señor Jesucristo. No sabe la diferencia de vivir espiritualmente o vivir en la carne. Ve una cosa mala en la televisión o novela, da lo mismo. Cuando tienes el Espíritu de Dios te hace saber que eso está mal. Eso es vivir en el Espíritu. Cuando haces una palabra incorrecta, el Espíritu te dice que no lo hagas antes que te salga, aunque sea una voz bien bajita allá en lo profundo. Y si lo hiciste más tarde o minutos después o más, lo que hiciste estuvo mal. ¿Qué hace uno? Se arrepiente y pide perdón. Y si fue que ofendió a una persona, el deber es de ir a pedir perdón. Y muchas veces no queremos hacer eso. La Biblia dice que el que perdona, Dios lo perdona y es bendecido por hacer eso y perdonar a los demás. A mí, no sé a usted si le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Una vez desaparté a alguien que estaba peleando allá en el país, sin embargo, yo no dije nada. Simplemente me metí en medio y evité la pelea. Entonces fue a su casa, se llevó su colín y se fue. Después pasaron unos días, vengo pasando por su casa y 2 o 3 casas antes de llegar donde vivía él, comenzó la voz del Espíritu dentro de mí a decirme: vete y pídele perdón a Ulo. Y yo, ¿por qué? Vete y pídele perdón. Digo, pero no entiendo que yo le hice a él. Pide perdón. Me fui por otro lado para ir a la iglesia y me dijo: no te vayas sin pedir perdón. Voy y pregunto qué yo hice. ¿Qué le dije? Ve, pide perdón. No me digo nada. Cuando pedí perdón y vine, reflexioné y me siento, digo: pero ¿por qué le pedí perdón si yo no he hecho nada? ¿Qué pasa? Yo sí hice algo, pero con la expresión y el desespero, no lo, como dijimos también en la clase, no medité, no tuve dominio para hablar. Se subió el ego. Tengo una placa, tengo autoridad, puedo ir a la policía y hablar y me oyen. Y yo dije: si no te hace lo que tienes que hacer y te vayas aquí, te puedo meter preso. Y puedes terminar en Santiago preso. Yo te puedo meter preso si quiero. Y wow, pues eso fue lo que yo dije. Se me fue el atorado y me volví policía de un momento a otro. No usé la misericordia. El caso no era para meterlo preso. Cuando yo pedí perdón, ve alivio, hermano. Qué gozo, qué alegría. Una mejor persona hoy, si yo voy a este país, no se convirtió a Cristo, pero si yo voy y no voy a su casa, desde que siento, o yo que ando por ahí, yo tengo que ir a su casa a verme ese jugo de limón o ese café. La gente son locos con nosotros. Yo simplemente le dije: mira, fulano, pido perdón por lo de ayer. Si actué mal, perdóname. Y
Señor dijo, sí, así es que tiene que hacerlo. Yo sé que le ha pasado mucho. El tiempo se va y no creo que haya tiempo para todo. Vamos a leer el versículo 26 del mismo Romano. Y dice así: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene a los, y no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido inefables. En otras palabras, si yo no puedo, Él intercede por nosotros para ayudarnos a seguir adelante. Y se supone que yo no puedo solo llevar esta vida espiritual. Si Él intercederá por nosotros, porque Él sí sabe mis necesidades y cómo pedir al Padre a mí, por mí, cómo interceder por nosotros. Voy a decirlo para terminar con eso, no nos da tiempo a los demás. Sí, Gloria a Dios. Versículo 27. o sea, 25 y 26. Gálatas 5. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Gálatas 5. 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Alabado Jesús. Si vivimos por el Espíritu, hermano, no nos critiquemos. No hablemos de los demás. Mejor oremos por ellos. Todos tengamos falta. No hay ninguno que se pueda acercar entre nosotros no tenga ninguna falta. La tengamos. Por ahí dice la palabra que si vamos en el Espíritu, debemos caminar como personas que conocemos a Dios, a Jesús, y no como alguien que es ignorante, que no conoce esto. Dice el 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos condenados como ovejas a matadero. Antes y todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Hermanos, podamos vencer, tengamos poder para vencer a través del Señor, a través del Espíritu Santo. Colosenses capítulo 1:24, por favor. Aleluya. 1:24. Ajá. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Aleluya. Muchas personas creen que por ser cristianos no pueden sufrir. Y si el Señor sufrió en la cruz por nosotros también tenemos que sufrir. Cuando llegan las enfermedades o llega alguna situación en nuestra vida, tú no puedes culpar a Dios de eso. La palabra dice que así como el Señor sufrió, también lo único bueno es esto, es que no estamos solos. Aleluya. Tengamos una ayuda idónea, tengamos a alguien que nos ayuda, alguien que nos proteja, alguien que intercede por nosotros allá arriba. La palabra dice que intercede noche y día por su pueblo, que no estamos solos, hay un intercesor. Filipenses 3:10. Aleluya. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Aleluya. Hay que entregarnos de corazón completamente a él, no importando lo que suceda a nuestro alrededor, porque al final tendremos la victoria. Y es más grande lo que nos espera que lo que estamos viviendo ahora. Vale la pena seguir a Cristo. Aleluya. Vale la pena sufrir por Él. Vale la pena ser perseguido por Él.
porque al final tendremos la victoria. No es fácil, dice, ser cristiano, pero se puede en Jesús. Pablo dice algo, refiriéndose a eso, y a los problemas, a las circunstancias, a la diversa prueba, los ataques del enemigo, y cómo podamos nosotros sobrellevar esto siendo cristianos. Dice Romanos 7, 16 al 20. Cerramos ahí. Gloria a Jesús. Romanos 7. Oye, no tengo yo. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Aleluya. Eso es bueno que lo reconozcamos como cristianos. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces el enemigo usa eso para acusarte. Cuando cometen un error, una falta, te quiere culpar, haciéndote creer que no vale nada y que no puedes seguir siendo cristiano. Recuérdale que ese pecado vive en ti, pero que tú tienes a alguien a tu lado que te ayuda, y ese es el Espíritu Santo. Tiene a alguien que te da la fortaleza. Tiene a alguien que dice: yo morí por ti en la cruz. Tiene a alguien en el cielo que intercede por tu vida, noche y día. O sea, que aunque el acusador te diga que tú no puedes ser cristiano porque miraste para allá, miraste para acá o pensaste algo o hiciste algo incorrecto, dile que Cristo murió por ti en la cruz. Aleluya. Que por él tú eres libre, que por esa sangre derramada en la cruz del Calvario tú tienes vida eterna y tienes salvación, y eres perdonado y redimido por él, y él te perdonó, te liberó del pecado, de la muerte eterna. Como dije ahorita, casi la mayoría de seres humanos allá afuera, si no conoce al Señor, le teme a la muerte primera. Aunque algunos ya de valor dicen: ay, ¿cómo me da la muerte? Pero cuando ve la hora, es la verdad. No es lo mismo mencionar en una emoción: yo no le tengo miedo a la muerte. Pero cuando ya llega y toca la puerta, muchos dicen así: ven otro día, no venga ahora. Va llegando el hombre con la batata y la piedra. Uno tenía batata y otro tenía piedra. Cada vez que venía, él decía: no me puedo ir ahora porque también está blandita, tan dura. Pero eso no lo doy mucho tiempo, porque un día se va a entrar, va a chequear la vez y dice: no, pues es una batata. Que llegó la hora de irte. La hora la sabe el Señor. Y nosotros, lo que hay que estar preparado para cuando ese momento llegue. Estar ready. Y de la única manera que se puede lograr eso es reconocer que necesitamos la gracia. No basta solo con la religión. Religioso está el mundo lleno de gente religiosa que creen que están haciendo la cosa correcta y que están haciendo la cosa bien. Mientras no te arrepientes de tu pecado y aceptas al Señor como Salvador en tu vida y tienes una experiencia con Cristo, el Espíritu Santo no puede morar en ti si no hay un encuentro con Él. Tienes que invitarlo, tienes que aceptarlo en tu vida, tienes que pedir que venga a ti, que viva contigo, como dice Apocalipsis 3:20. Toco la puerta, si alguien la abre, yo entro, me quedaré, cenaré con Él y viviré con Él. No hay otra manera, no hay otra forma, no le puedo explicar otra cosa porque no existe. Si no hay arrepentimiento, no hay convencimiento, no hay una regeneración, una limpieza, no puede entrar en los cielos practicando la carnalidad. Tengamos que apartarnos de las cosas malas que nos rodean. Gloria a Dios. Tengamos autoridad para decirle que no al enemigo y sí a Dios a través del Espíritu, porque Él nos dio el poder, lo tengamos. ¿Sabe por qué lo tengamos? Porque cuando tú no eras cristiano y pecabas, a ti no te daba lo mismo. Ahora cuando pecas, tienes que darte cuenta que tú tienes autoridad sobre Él, puedes reprender al enemigo de tu vida. Yo tenía una situación terrible en mi vida una vez, y cuando me convertí a Cristo un día como a las 2 de la tarde, me estoy recostado en mi casa, en la cama, y era que no podía dormir de noche. Veía visiones, gente caminando, en fin. Y lo último que vi esa tarde fue un burro con la boca abierta que venía a comerme, a tragarme. Y era de día. Y yo usé la palabra: te reprendo en el nombre de Jesús. Se fue. Y un brinco de esa cama y le dije: wow, tengo autoridad para reprenderte.
ya voy a dormir tranquilo, ya voy a dormir bien, no voy a tener que usar la cruz que se usaba de los viejos, y que pon la chancleta en cruz para que no venga la pesadilla, y como quiera venía, como quiera me molestaba. ¿Sabe cuándo se molestaba? Cuando vino Jesús y ocupó ese lugar que el enemigo tenía de él, llenó el vacío que había en mí, se acabó el miedo, se acabó la preocupación. Yo me emborrachaba, fuera para dormir, y que supuestamente dormía bien borracho, pero eso una vez quizás o dos a la semana, y después qué bien que puedo dormir tranquilo y no tengo que hacer eso. Lo que tengo que irme de rodillas y presentarme en su presencia y orar al Señor, y Él bendice mi vida y me da autoridad, y usted también lo tiene, esa autoridad para vivir en Cristo Jesús. Aleluya. Poder reprender al enemigo y ser feliz en Cristo Jesús. Que se te ve en tu rostro que hubo un cambio, que eres diferente, que hay un gozo en ti, que algo hay en ti diferente a antes, que eres una nueva criatura, que ya actúa diferente, que ya no es lo mismo ni es igual. Para su gloria eres cristiana, eres cristiano, eres nacido de nuevo, tiene un lugar en el cielo, no te lo dejes quitar. Aleluya. No te lo dejes quitar, Dios te dio autoridad para que lo mantenga. Con Él de mano lo lograremos en el nombre de Jesús. No hay batalla, yo no conozco. El Señor nunca ha pedido una guerra ni una batalla. Gloria a Dios. ¿Y por qué tú la quieres perder ahora? Para mí lo que está sucediendo ahora es que nos ayuda a seguir más firme en el Señor. No es tiempo de coger miedo. Para adelante. Que peores cosas que esas han pasado en los anteriores. Y todavía el Señor nos tiene aquí a nosotros. Con algún propósito lo hace. Y que llevarle a la buena nueva a aquellos que no conocen todavía del Señor. Aunque te digan que no necesitan arrepentirse, predícale. Porque el día que muera en ese juicio se le va a decir: a ti se te predicó y tú rechazaste la palabra. Así que tú no estás en el infierno porque yo quise, sino porque tú quisiste. Porque es decisión tuya y es mía si te quieres salvar o te quieres perder. Salvación hay, y lugar para los salvados también hay. Mucho lugar, porque Él lo dijo: me voy a preparar lugar para cuando yo esté, vosotros también estaréis conmigo. Gloria a Dios. Así que esto no es como una casa de 3 cuartos, que no puede coger 3 personas. No, aquí hay lugar para todos que se arrepientan, y mucho espacio para aquellos redimidos y los arrepentidos. Aleluya. No te dejes quitar tu salvación. Pelea la buena batalla. Pablo dijo muy claro: yo peleé la buena batalla ganando la carrera, estoy listo para ir. Y también dijo: no sé si irme o quedarme, como quiera voy a ser útil, pero mejor es irme que quedarme. Gloria a Jesús. Hermano, que Dios les bendiga estas tardes y que el Señor les siga bendiciendo. Gloria a Jesús. Gracias de mi parte, Padre, con nosotros.